Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy vamos a preparar una carne que queda muy rica. La vamos a marinar con algunas especies que combinadas con cerveza clara le dan un sabor muy especial. Espero les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 1 kilo de carne para deshebrar o falda. También pueden hacer esta receta con algún otro corte de carne de res de su preferencia. 3 pimientos morrones de diferentes colores. Me gusta mucho agregar pimientos de colores a las recetas, ya que aparte de que les dan un delicioso sabor, cuentan con muchas propiedades antioxidantes, además de una amplia variedad de vitaminas y minerales que aportan muchos beneficios a nuestra salud. Una cebolla mediana. A mí me gusta usar la morada, pero pueden usar la blanca sin problema. 3 o 4 tomates. 4 o 5 ajos finamente picados. Yo estoy usando 5 porque son pequeños. Medio manojo de cilantro. Aquí nos encanta el sabor del cilantro, pero aquí los ingredientes son al gusto. Lo que no les guste mucho le pueden poner menos, como la cebolla por ejemplo o el cilantro. 2 chiles serranos. Estos son opcionales. Aquí sí nos gusta que quede un poco picosito, pero si hay niños o no les gusta picoso, los pueden omitir. Una lata de cerveza clara. Una taza de caldo de res. Yo estoy usando caldo natural, pero pueden usar el que venden en el supermercado como el de pollo, o bien una lata de caldo de res que también es muy práctica y queda muy rico. Yo voy a usar para condimentar pimienta negra molida, sal con ajo y perejil. Pueden usar solamente sal, y también voy a usar comino ya que le da muy buen sabor. Ustedes le pueden dar su toque personal y usar los condimentos de su preferencia o bien los que tengan en casa. Como quiera, aquí les dejo el listado de los ingredientes y también los voy a dejar en la descripción del video. Vamos a empezar picando el ajo muy finamente. Por cierto, que también este ingrediente, además de que aporta un exquisito sabor, tiene una infinidad de propiedades medicinales para nuestra salud. Aquí tenemos el cilantro muy bien lavado. También lo vamos a picar para agregarlo al marinado. Ahora sí vamos a empezar a poner los condimentos a la carne. Primero voy a poner la sal con ajo y perejil. Enseguida la pimienta negra. Ahora el comino. El ajo finamente picado. El cilantro. Y por último cubriremos todo con la cerveza clara. Puede ser de la marca que ustedes gusten. Vamos a mover un poco la carne para tratar de que todo quede muy bien sazonado y se impregnen todos los ingredientes. Con las manos muy limpias me aseguraré de que toda la carne esté muy bien sazonada. Vamos a dejar marinar la carne por un rato. Dependiendo del tiempo de que dispongan, la pueden dejar de media hora a 1 hora. Mientras vamos a continuar con los morrones. Cubrí el comal con un poco de papel aluminio para poner a asar los pimientos morrones. Le pongo papel aluminio para evitar que se le pegue mucho al comal y así al terminar solo quito el papel aluminio. Tengo el comal a fuego medio. Hay que estarlos volteando constantemente para que se asen uniformemente por todos los lados. Los pimientos asados huelen delicioso. Ya están listos. Los voy a retirar del comal y los meteré en una bolsa de plástico por unos minutos y así será muy sencillo quitarles la costrita quemada. Ahora voy a partir los tomates en rodajas para tenerlos listos. También la cebolla la partiré en medias rodajas. La pueden partir en cuadritos muy pequeños si no quieren que se perciba mucho. A mí en lo personal así me gusta. Voy a utilizar este sartén que es grande y profundo, ya que es mucha carne y aparte con el caldito del marinado y el caldo de res se va a hacer mucho. Le agregué un poco de aceite. Cuando ya esté caliente empezaré a cocinar la carne. Aquí tengo ya la carne. Perdón porque por error no grabé cuando la estaba poniendo, pero bueno, eso no tiene ciencia, solo cuando el aceite esté caliente se empieza a poner. La vamos a sellar por un lado y le damos la vuelta para que quede sellada por los dos lados.
Como quiera va a tener tiempo de cocinarse muy bien durante todo el proceso. Para cocinarla toda, los trozos que ya están sellados por ambos lados los paso hacia las orillas sobre los otros y en medio voy poniendo los que faltan de cocinarse. Mientras está cocinando la carne, voy a quitar la cascarita quemada a los pimientos. Esto es muy sencillo ya que estuvo en la bolsa de plástico por unos 15 minutos. Aún están calientes, pero así es más fácil desprenderla. Ya que retiramos toda la pielecita quemada, lo voy a abrir para retirar las semillas y enseguida voy a partir todo el morrón en tiritas. Este proceso lo vamos a repetir con los otros 2 pimientos morrones. En caso de que no tengas mucho tiempo, también puedes usar pimientos de lata. Como pueden ver, aquí la carne ya está tomando un agradable color doradito. Como ya la tengo toda lista, voy a abrir un hueco en el centro para dorar la cebolla. La cebolla dorada siempre le da un sabor muy rico a la carne, ya sea así o en unos ricos tacos que son muy típicos aquí en México. Voy a ir pasando la carne para que quede encima de la cebolla y se pueda dorar muy bien. La cebolla ya se ve más doradita. Ahora voy a agregar las rodajas de tomate para que se vaya dorando junto con la cebolla y vaya soltando su delicioso sabor. Vamos a hacer lo mismo que con la cebolla. Ir pasando la carne para que quede encima de la cebolla y el tomate y se pueda dorar muy bien y soltar su jugo. Ahora solo vamos a cuidar que todo se cocine muy bien para que se vayan integrando los sabores y que no se queme. Voy a agregar la cerveza con el ajo, el cilantro y los condimentos en los que marinamos la carne. También voy a agregar el caldo de res y los pimientos morrones, que aparte del sabor le aportan una agradable vista por la variedad de colores. Estos son los 2 chiles serranos cortados en pedacitos para que le den un rico sabor picosito. Si gustan los pueden omitir. Voy a mezclar un poco para distribuir bien los ingredientes y taparé el sartén. Dejaré cocinar a fuego bajo por aproximadamente 50 minutos a 1 hora. También depende de la cantidad y el grueso de los bistecs. En ese tiempo se cocinarán perfectamente y se evaporará el alcohol de la cerveza, quedando una rica salsita y una carne muy suave y jugosa. Pueden ir checando y en caso de que la vean muy seca, pueden agregar un poco más de consomé de res, verificando el sabor por si le hace falta un poco más de sal. Ya pasaron 50 minutos, ya está lista. Ahora vamos a los resultados. Miren qué rica carne, queda muy suavecita y no sabe a cerveza, por lo que también a los niños les encantará. Aquí la acompañé con un rico arroz rojo a la mexicana y unos frijoles con chile colorado. Esta comida me encanta, es realmente rica. Espero que la hagan pronto y puedan disfrutarla. Gracias por ver este video. Si les gustó, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.